Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a intentar responder a la pregunta que todos se hacen. Con tipos altos, deuda disparada y tensiones geopolíticas, ¿qué va a pasar con tu dinero en los próximos años? Para esto está con nosotros Daniel Lacalle. Daniel, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Es un placer Muchas gracias. tenerte de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos por estar ahí. Daniel, venimos de la subida de tipos más rápida en décadas y ahora el mercado está descontando recortes, ¿no? Sí. ¿Qué riesgo ves mayor hoy? ¿Que los bancos centrales se pasen de frenando la economía, se pasen en esa tesitura, ¿no? de bajar mucho los tipos, o que se queden cortos y la inflación repunte? Bueno, yo creo que el riesgo de inflación persistente es incuestionable, ¿no? Porque eso es lo que están reflejando los bonos a largo plazo. La rentabilidad exigida a los bonos a largo plazo está en máximos de 16 años en un entorno en el que hemos visto bajadas de tipos constantes en el año 2025 y en el que todavía se espera alguna bajada de tipos en el año 2026. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo la desconexión entre las expectativas de los inversores de renta fija y los bancos centrales. En el momento en el que los bancos centrales bajan tipos, inmediatamente, en muy poco tiempo, el mercado ya está reflejando que los tipos a los que se le exige a los estados financiarse suba. ¿Y eso es por qué? Por dos factores, ¿no? El primero es el riesgo de inflación persistente, lo estamos viendo en Japón, ¿no? Reino Unido, etcétera. Y segundo, el más importante, es la evidencia de la pérdida de credibilidad de la deuda soberana en los balances de los bancos centrales y para los inversores globales. Nadie se cree que Japón, Reino Unido, Francia, probablemente incluso Estados Unidos, vayan a reducir la deuda y vayan a reducir el déficit. Por lo tanto, pérdida de credibilidad y riesgo de solvencia añadido a lo que es el riesgo de inflación persistente, que en cualquier caso es la manifestación de esa pérdida de credibilidad y pérdida de solvencia, ¿verdad? La inflación no deja de ser más que la manifestación de lo que es el impago de facto de la deuda y la pérdida de confianza en la moneda de los estados, ¿no? Justamente de eso te quería yo preguntar también, ¿no? La deuda pública está en máximos históricos en muchas economías desarrolladas y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cuánto tiempo crees que es sostenible este nivel de deuda? ¿Y qué consecuencias puede tener esto para el crecimiento y para el ahorrador medio en el futuro? Bueno, que nosotros hemos sobrepasado ya todos los límites del endeudamiento es una evidencia, ¿no? La deuda pública tiene tres límites. Primero es el límite económico, cuando emites más deuda y el crecimiento de la productividad es mucho menor. El segundo es el límite fiscal, que es cuando, a pesar de bajar los tipos de interés, a pesar de subir los impuestos, etcétera, los costes por intereses de la deuda se disparan y los déficits no se reducen o se reducen solamente de manera disfrazada vía la ratio en la que lo disfraza el Producto Interior Bruto y la inflación. Y el tercero es el límite inflacionario, cuando los estados que se supone que son moneda de reserva del mundo y que se supone que son esas monedas que los bancos centrales atesoran para generar solvencia y generar estabilidad, pues resulta que tienen inflación persistente y la moneda no es nada más que la deuda pública, ¿no? La deuda pública es la emisión de moneda, ¿de acuerdo? Cuando los bancos centrales atesoran euros o atesoran dólares, no están atesorando moneditas, están atesorando bonos del Estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora mismo? Pues claro, lo que vamos a ver en el año 2026 es todavía peor, es más deuda todavía, ¿no? Porque mucha gente cuando habla de la deuda, pues habla de la deuda emitida, ¿no? A mí esa deuda no me importa porque ya está emitida. A mí me preocupa en la cantidad gigantesca de pasivos ya acumulados y ya comprometidos, pero no financiados, ¿no? Entonces, si tú miras, yo hice un gráfico, ¿no? Que era el iceberg, ¿no? Deuda emitida, aproximadamente el 300% del Producto Interior Bruto, y deuda comprometida,
pero todavía no emitida, que es aproximadamente el 650% del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, eso implica mayor pérdida de confianza de los inversores en la renta fija soberana, que por supuesto ya estamos desde el año 2022 con rentabilidad negativa real de esos bonos, y obviamente no vas a tener rentabilidad económica real con la deuda soberana. Por lo tanto, va a aumentar la deuda, va a aumentar los desequilibrios y van a aumentar los impuestos, pero aunque se aumentan los impuestos, no se reducen los desequilibrios. Porque claro, si suben los impuestos, para empezar, cada vez generan menos ingresos, pero en cualquier caso los ingresos que generan los consumen rápidamente. O sea, estamos hablando de un entorno de desequilibrios constante, ¿no? Sí. Y en este entorno es cierto, ¿no?, que llevamos años oyendo que la bolsa está despegada de la economía real, con los beneficios empresariales actuales, ¿no?, y con las valoraciones que tenemos. Si nos vamos ya a renta variable, ¿crees que está ahora mismo cara, estaría barata, estaría razonable? Y también te quería preguntar, ¿dónde ves más riesgo en estos momentos? Claro, mucha gente dice, la renta variable está cara, ¿no? Y la renta variable está despegada de la economía real. No, si tienes en cuenta la economía real, que es la monetaria, ¿sabes? La bolsa no está cara, la bolsa lo que está reflejando es la pérdida del poder adquisitivo de las monedas fiduciarias. Y por lo tanto, claro, mucha gente mira y dice, bueno, es que el S&P 500 está a 25 o a 26, no lo sé, veces PER, ¿no? Pero claro, para 114 billones de masa monetaria no está más caro que cuando estaba a 19 veces PER a 80 billones de masa monetaria. Es decir, lo que está disfrazando la percepción de los inversores con respecto a la bolsa es no tener en cuenta el mayor de los fundamentales. Yo escuché el otro día a un buen amigo que me decía, no, es que a mí no me importa todo esto de la política monetaria, yo me preocupo de los fundamentales. Y yo le decía, bueno, es que ese es el mayor fundamental de todos. Claro, entonces, si no tienes en cuenta la cantidad de dinero y sobre todo la aceleración en el crecimiento de la cantidad de dinero, pues efectivamente la valoración de las bolsas es muy onerosa y además no concuerda con la información que recibimos de beneficios empresariales, etcétera. Pero, sin embargo, una vez que incluyes el factor monetario y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que no es el IPC, la gente habla de la inflación como si fuese el IPC. Hay que ver la inflación en su sentido más amplio, como mostraba Rothbard y Joseph Salerno, ¿no? Que es saber que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda es muy superior a lo que se mide en el IPC. Y eso no significa que el IPC esté mal calculado, sino que la inflación monetaria es otro factor mucho más importante y, desde luego, que es esencial para entender la evolución de las bolsas. Por lo tanto, es muy probable que en un entorno de más deuda, más emisión monetaria, represión financiera, etcétera, el año 2026 vuelva a ser un buen año para los activos de riesgo y para las bolsas, y además vuelva a ser un año de grandes divergencias, en el que la concentración de esas rentabilidades sea de nuevo muy elevada y, por supuesto, en la que la probabilidad de que los perdedores hagan catch-up o se acerquen en valoración a los ganadores es muy baja y la dispersión de activos sea significativa. Por lo tanto, yo creo que tenemos que contar con volatilidad, pero si miramos a largo plazo, lo que tienes que hacer es invertir, porque es la manera de protegerte contra esa pérdida del poder adquisitivo de la moneda, que, vuelvo a repetir, es muy superior a lo que mide el IPC o el PCE o cualquiera de estos distintos indicadores creados desde los estados con cestas básicas, ¿no? Magnífico, pues nos acabas de analizar la renta variable, sobre todo hablando del SP 500. Me gustaría también preguntarte por Europa, ¿no? Si comparamos Europa con Estados Unidos, ¿cuál dirías que es hoy el mayor error de política económica en Europa que está, ¿no?, frenando ese descuento crónico de nuestras bolsas frente al mercado norteamericano, ¿no? ¿Por qué la bolsa, siempre se dice que la bolsa europea últimamente está más barata que
que la bolsa norteamericana. Bueno, la bolsa Un montón para que europea, todo sube. sí, la bolsa europea siempre está más barata que la estadounidense, pero eso no es un factor de sorpresa, porque, claro, la composición de la bolsa es completamente distinta. La composición de la bolsa europea es fundamentalmente empresas que son financieras, industriales, etcétera, empresas maduras, empresas con modelos de negocio muy estabilizados y maduros, ¿verdad? Mientras que en Estados Unidos, pues prácticamente el 34% son empresas tecnológicas, ¿no? Entonces, claro, las valoraciones están distorsionadas por la composición. Obviamente no va a cotizar un banco europeo a la misma renta, con los mismos múltiplos que un banco estadounidense, porque un banco estadounidense hace mark to market, no tiene la inercia gigantesca regulatoria que tienen los bancos europeos, tienen muchísima mayor capacidad de dinamismo en cuanto a generación de márgenes, trading, etcétera. Entonces, si miras la bolsa europea y la bolsa estadounidense por sectores, en realidad no están tan caros los norteamericanos con respecto a los europeos, ¿no? La bolsa europea lo ha hecho maravillosamente y creo que lo seguirá haciendo bien el año 2026 porque se ha demostrado que las empresas europeas son capaces de sobrevivir e incluso generar rentabilidades adecuadas en un entorno local absolutamente negativo. La hiperregulación, los impuestos, los cambios normativos constantes, esos son los problemas de la Unión Europea que me preguntabas, ¿no? ¿Cuál es el problema más importante de la Unión Europea? Pues fíjate, la Unión Europea no tiene ningún problema de empresariado, no tiene ningún problema de capital financiero y no tiene ningún problema de capital humano. ¿Cuál es el problema de la Unión Europea? Una regulación y una fiscalidad que están cooptadas por unos activistas que lo que han hecho ha sido literalmente ahogar cualquier tipo de iniciativa de innovación, de crecimiento, de inversión y de potenciar las áreas de mayor productividad. Bueno, una vez que sabemos eso, las empresas europeas lo están haciendo muy bien. Los bancos europeos se han comportado de manera admirable en un periodo muy negativo, con tipos de interés negativos durante mucho tiempo, con una regulación asfixiante. Por lo tanto, no podemos esperar que las empresas europeas coticen a los niveles que cotizan las estadounidenses. Además, en Europa no es habitual la recompra de acciones, pero sí tenemos que reconocer que esas empresas lo están haciendo bien y sobre todo que si la Unión Europea despertase, cosa que no es probable, y eliminase estas regulaciones destructivas, estas empresas iban a volar en bolsa, ¿de acuerdo? Pero como no se van a eliminar, solamente se habla, yo acabo de volver de Bruselas, solamente se habla de hacer más sencillo, simplificar. No, si el problema no es de simplificar. Una mala ley, una mala norma no se hace buena simplificándola, hay que eliminarla, ¿de acuerdo? Y entonces yo creo que ese problema va a persistir. Pero por eso, si miramos la realidad de estos últimos años, invertir en renta variable estadounidense y europea no debería ser, digamos, mutuamente excluyente, no debería ser excluyente. La idea, yo creo que en una cartera desarrollada y diversificada es tener más exposición a Estados Unidos y Europa y reducir la exposición a mercados emergentes, particularmente a las empresas estatales, ¿no? Entonces, yo creo que eso simplemente, las empresas europeas, yo creo que hay que valorarlas por ese desempeño admirable con todos los vientos de cara y valorarlo dentro de una cartera diversificada, sabiendo que las que no lo han hecho bien van a tener dificultades para hacerlo bien porque los problemas no se están resolviendo, están empeorando, ¿no? Mira, me acabas de contestar básicamente casi a la última pregunta que te quería hacer, que era que bueno que estamos en un entorno de tipos en el que estamos, ¿no? Con deuda alta, tensiones geopolíticas, mucha narrativa en redes sociales, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer era ¿cuáles serían 3 reglas, ¿no? 3 consejos para aquellos inversores particulares
para que puedan proteger su patrimonio. Ya me has contestado, básicamente, ¿no? Una es invertir y otra Sí. es invertir más en Europa y en Estados Unidos en detrimento de otras geografías. ¿Tienes Sí, algún otro consejo, alguna cosa más que podamos comentar? sí, el inversor minoritario normalmente considera que invertir es comprar, cerrar los ojos y esperar que suba, ¿no? Y el inversor minoritario tiende a comprar valores donde percibe que hay una estabilidad, una seguridad, grandes empresas muy grandes, pero tienes que ser consciente de que muchas veces tienes que diferenciar entre una empresa en la que quieres invertir con una empresa a la que quieres enviarle tu currículum vitae. ¿Por qué? Muy sencillo, porque a la que quieres enviar tu currículum vitae puede que sea una empresa pues muy madura, que ya está, digamos, pasado su periodo de crecimiento, etcétera. Por lo tanto, yo creo que a los inversores lo que me gustaría recordarles es, primero, que se tienen que defender de la inflación, que la inflación no es el IPC, que la inflación monetaria es mucho más importante, que con ello invertir en activos reales, en oro, en plata, en renta variable, tal vez en criptomonedas si tienes capacidad de absorber y de aceptar la volatilidad, etcétera. Todo eso son factores esenciales para luchar contra la inflación monetaria, pero que claro, cuando estás luchando contra la inflación, y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, tienes que entender también que la creación artificial de moneda no es neutral y que por lo tanto muchos de esos valores que no lo han hecho bien durante estos años van a continuar haciéndolo peor que los índices, ¿no? Por lo tanto, no jugar a reversión, sino jugar a entender que lo que estamos viviendo es un cambio muy profundo de paradigma monetario en el que la deuda soberana deja de ser un activo de reserva para muchos bancos centrales y a la vez en el que las empresas que están liderando el cambio tecnológico y el cambio industrial están obviamente cotizando a múltiplos más caros, pero claro, las que van a sufrir de ese cambio no van a tener un comportamiento bursátil parecido. Pues Daniel, de verdad, muchísimas gracias como siempre por compartir tu visión. Creo que has dado muchas claves, ¿no? Para aquellos que están pensando qué hacer con su dinero en este entorno en el que nos encontramos. Así que yo les diría a todos los que nos están viendo es que si os ha gustado esta entrevista, que os acordéis siempre de suscribiros al canal, IG España, el mío propio, Sergio Avila Bolse, por supuesto, como no, al de Daniel Lacalle Oficial. Y también, bueno, dejar vuestros likes y comentarios para que, bueno, podamos seguir trayendo contenido de este tipo, ¿no? Así que gracias a todos por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Daniel, muchísimas gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros y muchas gracias a ti. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Feliz Navidad, igualmente. Un saludo.